Sí, mis amados. Entonces, la oración es tan importante para nosotros que necesitamos estar seguros que estamos clamándole al Dios eterno y que Él nos está escuchando. El pueblo de Israel llegó a un punto donde Dios dijo, no escucharé más tu oración, no tendré más en cuenta tu oración, pero Dios en su misericordia envía a su Hijo por amor a usted, por amor a mí, por amor a la humanidad, y vuelve a conectarnos. Por eso, lo primero que quiero que hablemos es que tenemos entrada confiada delante del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 13 nos habla que usted y yo podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, que el Señor ya hizo lo que tenía que hacer y Él nos ha dado la entrada para entrar delante de su presencia, para hablar con el Padre, para tener esa comunión con Dios. Entonces la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender es que Dios espera que nos acerquemos con confianza delante de Él. Que entendamos como hijos de Dios que Él está atento a nuestra oración, que Él quiere que usted y yo hablemos con Él, que estemos pendientes, que estemos dispuestos a entrar delante de su presencia. Entrémonos confiadamente. ¿Por qué confiados? Porque usted y yo sabemos que Cristo pagó el precio por nuestro pecado y nuestra maldad. No por cosas que nosotros hagamos, sino porque Dios ha tenido el propósito y ha sido fiel en enviar a su Hijo, y la sangre de sus hijos nos hace dignos de entrar ahí en su presencia. Entonces, la confianza tuya y mía tiene que estar realmente puesta en el Dios que nos escucha, en ese Dios que pagó el precio y quiere que usted y yo entremos con confianza delante de Dios, convencidos de que Dios tiene el poder, ya está ejercido, y que Dios quiere que usted y yo entremos con confianza. Que entremos confiadamente, ¿por qué? Porque ahí es donde alcanzamos la misericordia y la gracia de Dios para nuestras necesidades. Entonces encontramos también que el Señor nos dice que oremos en todo tiempo y sin cesar. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar. Y cuán importante es que nosotros entendamos que nuestra oración con el Señor tiene que ser algo incesante. Muchos tiempos nos enseñaron que teníamos que orar de cierta manera, en cierto lugar, de cierta actitud. Entonces nos enseñamos a una oración religiosa, pero no entendemos, mi hermano, que nuestra oración no es religiosa, que usted puede orar y hablar con Dios en cada momento. Nuestro pastor Martín nos dice que mucho de su tiempo de oración es andando en la moto, que se mete en su moto y empieza a orar. En cada momento en que usted y yo estemos, debemos tener tiempo de oración, hablar con nuestro Señor, tener intimidad con el Señor. Cuando usted está haciendo el oficio, amada, cuando usted está en una necesidad, en una angustia, muchos en medio de la tristeza y de la angustia, nos da miedo, nos asusta estar hablando con el Señor. No, mi hermano, es el tiempo. Dice la Biblia, orar sin cesar. Entonces, usted y yo tenemos que entender que nuestra oración es nuestra comunicación directa con nuestro Padre Celestial, que Él está esperando que usted y yo hablemos con Él. Orar no es simplemente repetir y decir lo mismo cada día, no, es una comunicación directa, una comunicación donde vamos a recibir un cambio de actitud, un cambio de vida, donde el tiempo de oración nos va a llevar a tener unos cambios esenciales para nuestra vida. Yo creo que todos nos acordamos del Padre Nuestro. Entonces, la mayor oración que el Señor nos dejó fue el Padre Nuestro, y nos dejó el modelo clásico de oración, no para que lo repitamos diciendo que todas las mañanas el Padre Nuestro, pero sí para que nos guiemos por ese modelo de oración donde el Señor nos enseña que lo primero que tenemos que darle al Señor es la adoración a Él.
El Padre Nuestro es muy bonito porque el Señor nos muestra que lo primero que debemos poner en nuestra vida delante es a Dios, a su reino y a su voluntad sobre nosotros. Que no es mi anhelo primero, sino primero es darle el lugar a Dios, ponerlo a Él, mostrarle a Él cuánto lo amamos y cuánto lo honramos y lo respetamos. Por eso el Padre Nuestro es ese modelo de oración donde Dios nos dice, hay un orden para orar. Démosle el lugar a Dios, démosle el lugar a su reino sobre nosotros y démosle el lugar a su voluntad en nuestra vida. Y luego nos dice el Padre Nuestro que nosotros debemos poner nuestras necesidades delante de Él. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es el pan que Dios ya tiene para usted y para mí. Nuestra necesidad está en manos de Dios. Todas nuestras necesidades. Cuando habla del pan, no solo habla del pan físico, sino del pan espiritual. Habla de sus necesidades físicas, tanto de salud, tanto de sus problemas personales. En todo está incluido ahí en el pan que Dios tiene para usted y para mí. Y usted y yo debemos presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, mis necesidades cada día debemos presentarlas delante de Él. De ahí que es tan importante que entendamos que nuestra oración es diaria. Nuestro clamor debe ser sin cesar, debe ser en todo tiempo y debemos entender que diariamente, por eso dice el pan nuestro de cada día, quiere decir que usted y yo debemos acercarnos a Dios cada día y presentar nuestra necesidad delante de Él. Si no lo hacemos así, vamos a tener momentos con Dios, pero no vamos a tener intimidad con Dios. Entonces, luego nos lleva y dice, perdona nuestras ofensas así, o nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el Señor nos enseñaba también por el modelo del Padre Nuestro, la necesidad de perdonar. Antes de ir a pedir y a esto, tengo que ir y pedir perdón y perdonar al que me ofendió, para que yo pueda entrar también delante de Dios sin deuda y sin problema. Decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí estoy yo, pero antes debo perdonar al que me ofendió. Y todo eso lo encontramos en la oración del Padre Nuestro. Como Dios dice, oiga, yo le voy a dejar un modelo para que usted aprenda a comunicarse con el Padre, dice el Señor Jesús, pero hágalo bien. Y luego dice, el Señor nos dice que nos libre del mal, que no caigamos en la tentación. Y hermano, ¿cuántas veces usted y yo nos olvidamos decirle, Señor, guarda, protégeme? ¿Cuántas veces nos sentimos tan fuertes que se nos ha olvidado que nuestra fortaleza es Dios? Y esa fortaleza la obtendremos por medio del clamor, de la oración delante de Dios. Por eso el Señor Jesús nos dice en su palabra que no es repitiendo lo mismo, no teniendo vanas repeticiones. Y a mí me gusta mucho cuando hablamos de las vanas repeticiones, porque nosotros pensamos que las repeticiones son las que hace el sacerdote en la misa, el Padre Nuestro, el Ave María, el Yo Pecador, todas esas oraciones que nos enseñaron en la iglesia tradicional y que muchos repetimos mucho tiempo de nuestra vida. Pero sabe que a veces usted y yo también usamos repeticiones en nuestra oración. Siempre decimos lo mismo cuando oramos, siempre nos dirigimos a Dios de la misma manera, siempre es la misma actitud. Y entonces estamos repitiendo siempre lo mismo, aunque usted me diga, no hermano, yo oro, siempre empezamos de la misma manera, siempre repetimos lo mismo, siempre tenemos la misma actitud y no tenemos sino repeticiones. Dejamos de repetir el Padre Nuestro, pero todos los días nos acercamos a Dios de la misma manera, oramos de la misma manera, tenemos vanas repeticiones. Muchos de nosotros pedimos y pedimos, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que no creemos lo que estamos pidiendo y se vuelve una vana repetición. Yo estoy convencido que la palabra de Dios dice que cuando nosotros le pedimos a Dios, Él escucha. Y el Señor Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Y cuando yo creo lo que pido, no necesito seguir repitiendo, tengo que empezar a aprender a darle gracias a Dios. Entonces, la Biblia dice que nuestras oraciones tienen que ser conocidas, nuestras peticiones, deben ser conocidas delante de Dios. Eso dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ahora, que nosotros le pidamos a Dios no te va a garantizar, hermano querido, que Dios haga lo que tú quieras o que Dios
tiene la obligación de hacer lo que tú le pides. Simplemente cuando pones tu petición, Dios te va a dar una respuesta positiva o negativa, pero Dios siempre te va a responder. La Biblia nos aconseja que oremos al Padre en secreto, que no necesariamente tenemos que mostrarle al mundo que oramos, sino que nuestra relación es íntima con el Padre, pero que en esa intimidad con el Padre veremos los frutos de nuestra oración recompensados, porque Dios nos va a recompensar mostrando ese cambio de Dios, ese cambio que el Espíritu Santo hace en nosotros por medio de la oración. Entonces es necesario, amado hermano, que nuestra petición sea conocida delante de Dios. Que usted entienda que muchas veces hay cosas que pedimos, pero no las recibimos. Santiago capítulo 4, versículo 2, nos habla sobre eso. Dice el Señor: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedid, pero no recibid porque pedís nada, para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿cuántas veces nosotros oramos y no recibimos? No porque Dios no nos quiera dar, sino porque no entendemos el propósito de Dios. Él creó con la oración. Pidan y van a recibir, porque ustedes van a ser, su gozo va a ser cumplido. El Señor Jesús en San Juan capítulo 16, verso 24 nos habla de eso, que si nosotros pedimos, vamos a recibir, pero que nuestro gozo debe ser en medio de la voluntad de Dios. Yo me quedé aterrado porque el Señor Jesús nos decía que pidiéramos y que todo lo que queramos será hecho. Pero muchas veces usted y yo miramos circunstancias que hemos pedido y no entendemos por qué Dios no nos da lo que queremos. No que no nos responda, porque siempre Dios te va a responder lo que le pides. De una u otra manera Dios siempre te va a mostrar cuál es su perfecta voluntad, porque Dios quiere cumplir su voluntad en usted y en mí. Hay muchas cosas que hacen, amados, que nuestra oración no sea contestada o no reciba respuesta. Y una de esas es no estar en la palabra del Señor, no estar bajo la guianza de la palabra. Entonces es entender que la Biblia dice dice el Señor: si permaneced en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será dado. Entonces es muy importante entender que mientras usted y yo estemos en comunión con la palabra, estemos en sujeción a la voluntad de Dios, Dios va a estar pendiente a su oración y Dios va a contestar su oración. La Biblia nos dice en 1 Juan capítulo 3, verso 22, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y cuán importante es que nosotros hagamos, como hijos de Dios, lo que a Él le agrada. Y hoy es un buen tiempo para preguntarnos: ¿nuestra vida realmente está caminando y haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Estamos realmente metidos ahí en esa voluntad de Dios? Jesús nos enseñó también cómo nosotros debemos orar. Jesús nos dio ejemplo. Jesús en San Juan capítulo 17 ora por sus discípulos, ora por los suyos. Cuán necesario, hermano, es aprender a dejar de preocuparnos tanto en nosotros y en poner la mirada en los demás, en los que nos rodean, en la necesidad del otro, en la necesidad de mi hermano, en la necesidad del que está ahí. Como pastor, en la necesidad de nuestros discípulos; como hijo, la necesidad de nuestros padres, de nuestro entorno, de nuestra familia. Estar pendientes y estar ahí clamando por ellos, buscando la voluntad de Dios y siendo ejemplo para ellos. Necesitamos aprender a ser ejemplo para aquellos que nos rodean. La palabra del Señor nos dice que debemos tener buen testimonio para los de afuera. Nuestro testimonio tiene que ser diferente, y cuánto más cuando usted empieza a orar por sus vecinos, empieza a orar por la necesidad de esos que no conoce, de esos que están en el problema más grande. Ore por los suyos, ore por la necesidad de los que están a su lado. Jesús nos enseñó que en el momento de crisis usted y yo tenemos que ir y presentarnos delante de su Padre. Mira que Jesús va al monte del Getsemaní, ahí en ese lugar del Getsemaní está Jesús, y Jesús empieza a clamar a su Padre y empieza a entrar en una angustia poderosa.
Pero lo que Jesús dice es: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, sino la mía. Y cuán importante es que nosotros aprendamos en los momentos difíciles a pedir la voluntad de Dios, hermano. En el momento de nuestras decisiones está el Señor ahí dirigiendo, diciéndole: Señor, yo quiero esto, pero necesito no lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Sabe, muchos de nosotros hemos pasado momentos muy difíciles, porque en el momento de la angustia hemos tomado las decisiones a nuestra manera y no en la presencia de Dios. Y cuán necesario es que nosotros entremos ahí en la presencia de Dios, en el mover de Dios, en entender que Él tiene un propósito, que Él tiene un propósito eterno para usted y para mí, y que en nuestras oraciones Él va a revelar todo lo que nosotros necesitamos entender para que haya un cambio en nuestra vida. No es a nuestra manera, no es a nuestra forma de pensar, sino en la forma de Dios, en su palabra, en su voluntad. El Señor nos ha enseñado que Él tiene el poder para cambiar, para transformar, para enseñar. Y es tiempo de que tanto usted como yo entremos en esa confianza delante de Dios. Él tiene el propósito de cambiarnos. ¿Sabe? Jesús nos enseñó que en la oración es donde vamos a tener la revelación del Señor. Si usted mira Lucas capítulo 23 y se acuerda del verso 26 al 49, se va a dar cuenta que Jesús sube a orar y sube con algunos de sus discípulos, y allí Jesús tiene un encuentro sobrenatural. La oración nos va a llevar a tener tiempos sobrenaturales en la presencia de Dios. Cuando nosotros oramos realmente convencidos y con la fe puesta en el Rey de los cielos, y convencidos del Dios que tenemos, hay una conexión. Mi amado, si nosotros oramos y no hay conexión, no hay nada. Yo veo al Señor Jesús subir y recibir la revelación y recibir una visita sobrenatural. Dice la Biblia que se acercaron a él Moisés y Elías, y su cuerpo fue mutado. La oración, amados que están escuchándome en esta mañana, es algo que va a cambiar nuestro ser, nuestro entorno, lo que somos. ¿Sabes? Jesús, en el momento más doloroso de su vida, nos enseñó que hay que clamar. Y Jesús en la cruz clamó, pidió misericordia de su Padre hacia la humanidad. Jesús, aún en la misma cruz, sintió el abandono y dijo: Padre, me has abandonado. Pero ahí está Jesús. Y Él es el mayor ejemplo tanto para usted como para mí. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en esta mañana. Y tal vez si hablamos de la oración tendríamos tantas cosas que hablar, mi hermano. Pero yo quiero invitarlo a que en esta mañana usted presente su vida delante del Señor. Que conmigo en esta mañana le digamos: Señor, yo quiero aprender a que tú me enseñes a orar como tú quieres que ore, a decirte lo que tú quieres escuchar. La Biblia dice en Romanos que debemos orar en el Espíritu, porque cómo debemos de orar no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y sabe una cosa, hermano, sé y estoy convencido que muchos de los que estamos aquí necesitamos presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Tal vez no les estoy dando un mensaje escatológico, un mensaje de la profundidad tal vez que usted está enseñado a escuchar, pero quiero decirle, hermano, que hoy Dios quiere que usted y yo nos conectemos en su presencia, que nuestras oraciones sean con ese valor poderoso que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, que Él tiene un propósito y ese propósito no se ha caído ni se ha perdido. Que ahí sabemos, o hay algunos aquí conectados que están dudando de lo que Dios prometió que iba a hacer, y el Señor está seguro, y yo quiero que usted esté seguro de algo: Dios tiene el control. Dios lo que dijo nunca ha caído a tierra. La Biblia dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y yo quiero que usted entienda que cuando Dios habla, Él cumple.